Le damos una cariñosa y cordial bienvenida en este tiempo tan especial en el cual vamos a presentar un tema que nos va a bendecir, a sacudir, pero sobre todo a ayudar muchísimo en nuestro diario vivir. El título de hoy es Dios nos cuida, restaura y prospera. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo nos cuida, nos restaura y nos prospera Dios? Entonces, cuidado significa protección, restaurar significa renovar, dar nuevas fuerzas, nuevas ganas de vivir. Y prosperar, pues por supuesto, tiene que hablar de abundancia, de bendición espiritual y también económica. Así que hoy vamos a ver algo realmente muy interesante. Y para iniciar, permítame contarles el testimonio de una mujer que recibió un milagro, digamos así, de protección de Dios. Se trata de Anna Petersen. Resulta que Anna Petersen estaba haciendo como acostumbraba, una siestica allí en su casa, en su alcoba, y de un momento a otro escuchó un ruido por ahí, pensó que era su amiga que venía para acompañarla a una clase de francés. Y al escuchar este ruido, entonces se levantó para mirar si era su amiga y recibirla. Pero en ese instante se llevó una gran sorpresa, y es que dos hombres estaban dentro de la casa, habían penetrado. Uno de ellos la agarró por el cuello y la arrojó violentamente sobre la cama. El hombre le pidió que dónde estaba el dinero, que le diera la plata. Ella pensó en huir, pero inmediatamente reflexionó y dijo, estos hombres son mucho más rápidos que yo, así que no podría huir. Entonces se le ocurrió hablar con una voz bien fuerte como para que algún vecino por ahí escuchara lo que ella estaba diciendo. Y al hablar así, de esa manera, estaba pidiendo que se fueran, que ella no tenía dinero, y en última instancia dijo, bueno, en la otra habitación ustedes podrán encontrar todo el dinero. De un momento a otro, dice ella, la puerta del fondo, que no tenía corrientes de aire, no había ninguna explicación lógica, se cerró de una manera violenta. Y cuando la puerta se cerró, entonces los hombres fueron a mirar qué había sucedido, y ella cerró su puerta y la trancó bien fuerte y puso los seguros, y como ellos no pudieron derribar la puerta, desistieron del robo y se fueron. Ellos pensaron que de pronto alguien estaba por ahí escondido y que había llegado. Pues esa fue una manera como Dios le liberó a Anna Petersen. De esta forma recordamos muchísimo uno de los salmos más maravillosos de la Biblia, el número 121 y el versículo 7, que dice, el Señor te guardará de todo mal. Él es el Dios protector. Bueno, les cuento que, como el caso de Ana, podría yo en este momento, en este día, decir una gran cantidad de testimonios y casos de personas que fueron librados o libradas como en esta ocasión. Bueno, hoy quiero hablar precisamente, y acompáñenme por favor porque esta historia va a ser fascinante, y se trata el caso de un hombre de Dios, de uno de los profetas de Dios, que nos va a mostrar lo que le sucedió a él, así como a Anna Petersen. Esto que les voy a relatar hoy es realmente, y en cierta manera es un testimonio también, es un testimonio. Se trata del profeta Eliseo. Lo que vamos a ver a continuación sucedió en una región, nos dice la Biblia, llamada Gilgal. Es un lugar rico en historia. Por eso que yo quiero ver el trasfondo geográfico e histórico de Gilgal, donde sucedió esta gran maravilla. Gilgal fue el primer campamento del cuartel general de Israel después que ellos habían cruzado el río Jordán para ir a conquistar la tierra prometida.
eso tiene historia. Aparte de la que les voy a contar, ahí fue el primer lugar del campamento del pueblo de Israel cuando avanzaba hacia la tierra prometida. Y también es el mismo sitio, Gilgal, qué interesante, donde Dios arrebató en un carro de fuego al profeta Elías y se lo llevó al cielo. Bueno, ya les he dado un poquito de trasfondo histórico, de trasfondo bíblico y geográfico también. Pero ahora, permítame y vayamos un momentico para ver lo que sucedió, algo más que sucedió en Gilgal. Bien, entonces acompáñenme por favor al segundo libro de Reyes en su Biblia. Si no la tiene, amigo televidente, no se preocupe, yo le voy a leer el pasaje bíblico y usted va a ser muy bien ilustrado acerca de lo que estamos leyendo. Así que en primer libro de Reyes, el capítulo 4, vamos a mirar los versículos 40 y 41, que nos dice lo siguiente. Así habla Dios. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de un guiso, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en aquella olla. Bueno, ¿qué era lo que habían preparado? Esa es, por supuesto, ¿verdad que sí? Sí, es la primera pregunta que muchas personas se hacen. Dice, bueno, ¿y qué era lo que había en aquella olla? Entonces, permítame decirle que en esa época los hombres estuvieron a punto de morir todos envenenados, pero el Señor los protegió haciendo el milagro por medio del profeta Eliseo. Y déjeme decirle que hay momentos de tragedia y de grande peligro, pero Dios protege a sus escogidos. Aquí encontramos que había una olla, pero previamente nos dice la Biblia también lo que estaba sucediendo. El versículo 36 dice, volvió Eliseo a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas que estaban con él, por lo que dijo a sus criados que pusieran una olla grande, y dijo, y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno del campo a recoger hierbas y halló una especie de rama montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla y hizo un potaje, pero no sabía lo que era. Entonces, mire, recogió una hierba venenosa para hacer un potaje sin saber realmente qué era lo que él estaba haciendo. De tal manera que ese potaje comenzó a convertirse en algo realmente muy peligroso. Bien, así que bajo este aspecto encontramos que Dios guarda a los que le sirven. La Biblia nos dice que Eliseo estaba ministrando, ocupado en las cosas de Dios, tenía una escuela de profetas, que según el capítulo 2 eran más de 50, y los cuales seguían y admiraban a Eliseo, llamándose, como vemos aquí, los hijos de los profetas. Cuando recibían enseñanza, los discípulos se sentaban con sus maestros, y por lo general ellos vivían bajo el mismo techo con el maestro que los instruía. Entonces encontramos aquí una especie que nos dice la Biblia que era una especie de potaje, y la palabra de Dios nos detalla algunos aspectos. La olla era grande, dice la Biblia, para darle a muchísima gente de comer. Ahora, potaje, esa es una palabra muy importante. ¿En qué consistía? Porque quedamos un poco desubicados sin saber mucho de la culinaria de aquel entonces. El potaje consistía en una preparación de carne, así que para poder entender lo que estaban preparando y el peligro, era una preparación de carne que la cocían con plantas, con una mezcla de arroz,
y la carne iba picada y mezclada con harina y con vegetales. Ya sabemos entonces lo que era un potaje. Todavía se dice que incluso la gente de aquella región hacen mezclas de arroz con ciertas especies de hierbas de los campos, y la gran lección aquí es que como la parra montés es una de las hierbas que hay en aquel lugar y se menciona en este versículo, la lección entonces aquí es que este profeta trajo una parra montés venenosa y no lo sabía. Eso quiere decir falta de discernimiento y falta de madurez. Es como la lección, digamos, espiritual, ¿no? Falta de discernimiento, falta de tener cuidado en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Un cristiano, entonces, primera lección, debe andar con la armonía y el discernimiento y la cobertura del Espíritu Santo de Dios para evitar traer, aún sin darse cuenta, contaminación a su vida o contaminación al lugar. Pues al lugar de su habitación, es decir, a su hogar. Bueno, hay algo muy importante y es que, mire, en este tiempo hay personas, padres, que con buenas intenciones traen entretenimientos, juegos, videos, películas o las programan posiblemente en el internet o permiten que sus niños entren, qué problema, ¿verdad? ¿No? Entren continuamente al celular y estén allí mirando cualquier clase de cosas que aún ni la mamá ni el papá saben. Justamente, y déjeme decirle, aquí mismo, en este momento, me encuentro en Alabama, en los Estados Unidos, y esta semana aquí el Congreso, el gobierno de los Estados Unidos ya están pensando en legislar sobre un control, no solamente del contenido que los niños ven, sino también la cantidad de tiempo que pasan con sus celulares. Y claro, eso sucede también ahí en Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Europa, México, por todas partes estamos viendo un problema bastante grave y delicado. Y lo que había mencionado en mi predicación de hace 15 días, justamente eso, que a veces los padres piensan que los hijos van a crecer más inteligentes de acuerdo o contemporáneamente con la tecnología de nuestro momento. Pero resulta que los pedagogos, los científicos, los educadores y gente también especialista dicen que todo lo contrario. Lo que está sucediendo es, y lo mencionaban también aquí en Estados Unidos en los últimos noticieros, que los niños pierden la capacidad de análisis, pierden la capacidad de codificación. Los niños pierden, en fin, una cantidad de cualidades que los ayudan, que los bendicen, pierden una cantidad de análisis, de intelectualidad y no pueden discernir completamente la capacidad del proceso cognitivo precisamente de un problema matemático, de un problema físico, cualquiera de esas cosas. No pueden hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños comienzan a perder la capacidad intelectual, pero además de eso, dicen que son muy instruidos, muy influidos, muy motivados y muy presionados a conductas y problemas psicológicos, morales, de violencia, donde son capaces de adquirir un arma tan fácilmente y llegar y matar a sus compañeros, a los profesores, a alguien en la calle, de tal manera que debemos tener cuidado. Hay potajes, sí, hay potajes que en cierta ocasión están causando mucho, pero mucho daño en la gente de nuestro tiempo. Bien, entonces aquí tenemos la Biblia que hablaba de un envenenamiento. Ese envenenamiento lleva a la perdición y a la vida eterna. Por eso fue que Eliseo dijo, traigan harina. Esa era una figura más que física, era una figura espiritual.
Y dice que, versículo 42, vino un hombre de Baal Salitla, el cual trajo al varón de Dios panes de panes de primicia, 20 panes de cebada, y trajo también un poco de un trigo nuevo de espiga, y él dijo a la gente para que se sentaran y pudieran comer. Entonces respondió su sirviente: ¿cómo podrá esto rendir para 100 hombres? Pero él volvió a decir, Eliseo: da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Nuestro tema de hoy, pues justamente tiene que ver con eso que fue lo que mencionamos, que Dios cuida, Dios protege, pero también Dios restaura y Dios prospera o multiplica. Aquí pues estamos viendo que ya Eliseo está profetizando anticipadamente, está anticipadamente profetizando un milagro de sanidad y de restauración, pero también un milagro de provisión. Amigo, déjeme decirle en este día, porque esto es también muy importante, que el Señor es su gran protector. No importa los peligros que haya, físicos, naturales, como el fuego, las inundaciones, peligros de gente que puede en determinado momento, como a esta pobre mujer, Anna Petersen, de tratar de asesinarla o de quitar algo. Pero Dios también es nuestro gran restaurador. Entonces, Él restaura, significa, Él renueva, significa, Él hace milagros que nosotros no habíamos esperado y vuelve una vez más a dar el gozo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. El gran milagro de Eliseo se ve aquí, en este capítulo. Pero hay otro milagro que quiero mencionarle, que hizo Eliseo también y se encuentra aquí mismo en el libro de Reyes, el capítulo 2 y los versículos 19 al 22. En ese capítulo hay algo realmente interesante. Permítame, yo le leo. Capítulo 2, versículos 19 al 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está, oiga, vea qué interesante, he aquí el lugar donde está edificada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Vea, es un problema bastante complicado que sucede en muchas naciones. Entonces dijo Eliseo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Vean las lecciones tan interesantes que Dios da a través de Eliseo. Primero, algo característico. Uno, una vasija nueva. Número dos, trajeron sal. Eso indica, cada cosa tiene su lección. Y dice, se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Amigo televidente, o cualquiera de nosotros, ¿será que está sucediendo en muchas familias que la comida, que no da rendimiento, que no alcanza, que la gente se enferma con mucha frecuencia en la casa? Pues mire lo que dice la Biblia, el versículo 21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, entonces echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, no habrá más muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra de Dios que él había hablado a Eliseo. ¿Cuáles son las aguas malas? Hay muchas aguas malas, claro que sí. Aguas malas dentro de la familia, cuando hay discordia, cuando hay mal entendimiento, cuando hay muchas fricciones entre los hijos, cuando el esposo y la esposa están peleando continuamente. Hay muchas aguas malas, pero también a veces hay una especie como de pandemia, de enfermedad. Conocemos familias así. Es una cirugía para el padre de familia, la esposa entonces después se enferma también, alguno de los hijos gravemente. Entonces la Biblia nos habla de las aguas malas. ¿Las aguas malas qué tipifican? Pues indudablemente, las aguas malas son la iniquidad,
son el pecado, son la maldad, puede ser la maldad de una nación y como resultado hay aguas podridas. Las aguas podridas pueden ser no solamente físicas, aguas podridas en el gobierno, aguas podridas entre los senados, entre la Cámara, entre las instituciones de una nación, puede ser aguas podridas. Estos días estábamos comentando un dicho que es un poco fuerte, pero es una verdad, que cada nación tiene los gobiernos que se merece. Sí, a veces hay mucha impiedad, mucha maldad, y entonces Dios permite que haya depredadores, gente mala, que saca a veces decretos o gobierna casi como dictadores y empiezan entonces a poner una cantidad de condiciones y esas condiciones son condiciones a través de ¿qué? De decretos, donde sacan impuestos, donde molestan a la gente y hay naciones bellas, muy lindas, muy productivas, agrícolas, industriales, que llegan y las dañan inmediatamente y esta manera es una forma de ruina que cae sobre las naciones. Aguas malas. Y nos habla también la iniquidad, el pecado, la tierra que se vuelve estéril. Pero vemos que Dios hace la restauración. ¿Y cómo hace Dios la restauración? El Señor en Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 20, que ya hemos leído, nos dice que Él fue a los manantiales de aguas, echó lo que Dios le había dicho allí y las aguas se sanaron. O sea, la obra, y es interesante esto, que no fue propiamente la sal ni lo que le echaron a los manantiales, sino que Dios dijo. Entonces, ¿qué significa? Que la verdadera restauración, la raíz de la restauración de una nación viene directamente del trono, de la presencia de Dios. Entonces, la Biblia nos habla aquí de una vasija nueva. Eso es interesante. Nuestra vasija, nuestra vida significa, tiene que ser renovada, tiene que ser nueva en la presencia de Dios. Dios dice en su palabra que todas las cosas son nuevas. Dios dice que si alguno está en Cristo, se arrepiente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere renovar tu vida. Amigo, Dios quiere renovar tu hogar. Dios quiere renovar tu familia, tu vida. Dios quiere que tú tengas victoria, no que andes arruinado, no que tu hogar esté despedazándose día a día. Y la vasija que no es quebrantada es una vasija ¿cómo? Una vasija llena de arrogancia, de orgullo, sin humildad en las manos del divino alfarero. Dios está buscando en este momento restauración de vasijas nuevas. Dios quiere restaurar ministerios, predicadores que puedan ser restaurados también en la presencia de Dios. Dios comienza, por ejemplo, con la nación a través de la familia. Después entonces viene la sociedad y toda la nación comienza a ser restaurada. Vamos entonces a seguir un poquito adelantando porque esto se pone cada vez más interesante. Entonces, lo que Dios quiere, indudablemente, es que nosotros seamos renovados en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahora vamos a ver algo interesante. Dios quiere ser tu provisión, pero en abundancia. Él es el proveedor, pero no de una manera simple. En el milagro de Dios, en el milagro del Señor, siempre hay elementos fundamentales para que se pueda realizar un milagro. Y esos elementos son poner nuestra vida en las manos de Dios. La Biblia nos dice, en el caso del profeta Eliseo, que trajeron una ofrenda de las primicias. Eso es interesante. Está allí en Primera de Reyes, el capítulo 4. Y ahora, por ejemplo, yo quiero que me acompañe un momentico a los versículos 42. Dice, vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias, y eso fue el producto, el pan que sacaron, de la primera cosecha, o sea, de lo que recibieron de bendición de Dios. Lo primero, las primicias, lo ponían en las manos de Dios. Esto nos habla de nuestra vida.
es una primicia. Nos habla de nuestros bienes, ¿por qué no decirlo también económicos? Que claro, son una primicia, son la primera parte, son lo nuevo, son para empezar lo que se le da a Dios. Dice 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Imagínense, lo traían nuevo. Y él dijo, da a la gente para que coma. A Dios no le podemos dar las obras si me sobra tiempo, si de pronto más adelante estoy pensando hacer algo con Dios y con mi familia. No, es urgente. La primicia, el término lo dice, es lo primero que debemos hacer delante de Dios. El Señor Jesús mismo lo dijo, ¿verdad que sí? Claro. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Y a cuáles cosas se refería el Señor? Se refería al pan, a lo material, al vestido, a las cositas comunes de la vida. Dijo, busquen primero a Dios y verán cómo Dios los bendice. Esas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué significa? Que nuestra vida no se debe convertir en burros trabajando todo el tiempo solamente para medio subsistir. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser negligentes, no. El Señor dijo que fuéramos diligentes, pero que nuestra vida no se convierta en una obsesión de solamente lo material para estar medio subsistiendo. Dios quiere que esas cosas vengan por añadidura. Significa, qué importante. Y espero que haya gente que entienda esto bien, porque es muy importante. Sí, Señor, que Dios quiere bendecirnos de una manera sobreabundante, que no tengamos que vivir angustiados, tristes, deprimidos, porque no hay lo que se necesita para la familia. Y eso sucede cuando nosotros le damos primicias a Dios. Lo primero de nuestra vida, de nuestro tiempo, de lo que recibimos. Y aquí está la sentencia, dice en el versículo 43 del segundo libro de Reyes 4. Dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Recuerda que lo leímos comenzando. Bueno, pues hay que reiterarlo. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios que había dicho al profeta Eliseo. O sea, los milagros a veces no van dentro de la cápsula del encasillamiento del intelecto humano, de la lógica. Muchas veces los milagros, permítame decirle, se salen de la lógica y uno dice, pero ¿cómo Dios pudo hacer esto? ¿Cómo Dios puede poner en las manos cosas que ni siquiera muchas veces habíamos pedido? De tal manera que es la bendición, es la presencia de Dios. Y un asunto importante que quiero decirte hoy antes de terminar es que no mires a las circunstancias, no mires los problemas, las cosas lógicas. Cuando tú analizas, dices, tengo por este lado este problema, por este lado tampoco hay. Hay personas en determinado momento que se oponen a ti, puertas que se cierran. Y entonces, cuando empezamos a rodear o a mirar nuestras circunstancias que nos están rodeando sin mirar a Cristo, ni hacer confesiones de fe, empezamos a sentirnos tristes, amargados, desilusionados. Aquí en el versículo 43 encontramos esa bendición y el 44 que también acabamos de leer. Pero el preámbulo de ello realmente estaba en el versículo 38, que Eliseo vino y ahí estaba ministrando. Había una gran hambre en la tierra, es lo que nos dice aquí. El versículo 38 de Segundo de Reyes 4 dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. A eso nos referimos. No miremos las circunstancias. Miremos a Dios, clamemos al Señor, dejemos en las manos de Dios los problemas. No mires a tus circunstancias. Las circunstancias aquí eran desastrosas. Había una gran hambre en la tierra. Y eso fue lo que hizo el profeta Eliseo.
que no miró las circunstancias, sino que miró directamente a Dios. Yo quiero en el día de hoy, al concluir, decirte algo muy interesante, muy lindo, y es que Dios promete sustentar a sus hijos en medio de la hambruna, aunque no sepas cómo lo hará Dios. Yo quiero decirte, descansa en Él. No te angusties, no te desesperes. Y terminamos con una promesa que Dios tiene para ti en Romanos el capítulo 8 y el versículo 32. Realmente esta promesa es muy linda y esta promesa ha librado de verdad mucha gente de aflicciones. Allá en el Nuevo Testamento encontramos Romanos el capítulo 8 y el versículo 32. Ese versículo es realmente, permíteme decirte, si esa es la expresión, es una verdadera bomba la que encontramos allí en la palabra del Señor. Así que te invito para que me acompañes ahí a Romanos capítulo 8 y versículo 32. Escucha bien, la Biblia dice lo siguiente en el versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Oiga, esto es impresionante. La Biblia dice que Dios no nos negó lo más precioso, lo más amado. No nos negó ni siquiera a su propio Hijo. Y la reflexión que hay es contundente para nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las cosas? Yo quiero decirte que en mi propia vida, este texto de la Escritura para mí ha sido realmente demoledor en el sentido de sacar los prejuicios, las dudas, de sacar la falta de fe frente a las circunstancias y a los problemas. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es decir, no nos negó a su Hijo. Y permítame el concluir hoy para que oremos juntos y le pidamos a Dios. Yo sé que tú tienes una petición, yo sé que hay alguien también por aquí que tiene problemas y dificultades. Déjame contarte el testimonio de la Biblia y también el testimonio de un padre de familia. Primero, aquí tengo una palabra que Dios da muy especial y es que dice, si tú buscares, al Señor lo hallarás, mas si lo dejares y te apartares de Él, Él te desechará para siempre. Oiga, esto es tremendo. Estas fueron palabras de David a su hijo Salomón. David, después de haber sufrido una cantidad de descalabros también por errores propios, nos dice la Biblia que aconsejó a su hijo y le dijo, si tú le buscares, si tú sirvieres al Señor de buena voluntad y con sinceridad. Si quieres escribir esta cita bíblica, es una joya, es una perla preciosa. Se encuentra en el primer libro de Crónicas, el capítulo 28 y el versículo 9. Entonces termina diciendo, si le buscares lo hallarás, mas si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. Todos sabemos lo que dice la Biblia después de Salomón, que dice la palabra de Dios. Aquí hay otro texto, dice, Salomón amó a Dios andando en los estatutos de David, su padre. Primer libro de Reyes 3:3. ¿Y qué pasó con Salomón? Pues mire, Dios lo bendijo económicamente, que hasta reyes vecinos encontraron gracia en él y dice que venían y le traían joyas y tesoros y bienes y le daban a Salomón, pero se cumplió, ¿verdad? Eso es cierto. Dice, si tú lo buscares, él te bendecirá. Bueno, quiero contarle entonces para terminar hoy el caso de un muchacho, era un hombre realmente muy, muy impío y este es un caso de la vida real. Mire, antes de morir, un padre cristiano llamó a su hijo y de una manera muy piadosa le dijo a su impío hijo, que era también burlador de la palabra de Dios, había huido de la casa, este muchacho, desde hacía muchos años, sin saber
lo que poseía a su padre. ¿Cómo sería el abandono? Abandonó al viejo que ni sabía cómo le había ido al papá en la vida. Y resulta que solo regresaba ahora en la agonía de su papá para que le dejara como legado algo que no sabía. El padre, ¿sabe lo que hizo? Tomó una Biblia y la puso en sus manos del hijo. Y esa Biblia era una Biblia muy apreciada por el padre, era como su tesoro. Y el papá en ese momento le dijo, hijo, te dejo este legado. Aquí en este libro está el gran futuro de tu vida. Le dijo, este es el tesoro espiritual que te dará dos cosas, le dijo al hijo. Te dará vida eterna y en esta Biblia también, le dijo, encontrarás la riqueza material para tu bendición, solamente que te vuelvas a Dios. Toma este libro, es mi herencia, y ahí te la dejo. Y ahí está tu bendición espiritual y también está ahí tu bendición material. Era una Biblia antigua, bastante gruesa, que tenía su forro, su estuche, y se la entregó al muchacho. Y entonces el padre murió, pero miren lo que termina. Pasaron los años, y el hijo que había vivido pobre y miserable, también fue envejeciendo, pero envejeció, dicen, prematuramente a causa de su vida perversa, desordenada y disoluta, y cuando estaba agonizando, fue al armario donde su padre le había dejado lo que había dicho que era el gran tesoro, la Biblia que le había dejado. El muchacho tenía, dicen, ya el viejo, tenía una enfermedad terminal que lo estaba consumiendo y los médicos le dijeron que lo llevaría determinadamente a la muerte dentro de muy poco tiempo. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al abrir la Biblia en medio de la penosa enfermedad encontró dentro de la Biblia documentos que lo hacían heredero de una inmensa fortuna? El abuelo, el viejo, el papá, no había invertido tanto en su casa y otro, pero tenía, dice, muchas inversiones bancarias en diferentes formas de ahorro, inversiones bancarias, y encontró los documentos que ahora lo hacían el heredero de esa inmensa fortuna de inversiones financieras, algunas o la mayoría de ellas en el exterior, fuera del país. No sé qué inversiones habría, ¿no? Seguramente capital, posiblemente acciones, bueno, no sabemos, pero tenía inmensas inversiones bancarias. Por no querer buscar a Dios, este hombre había vivido casi toda su vida prácticamente como un indigente, y entonces recordó las palabras de su padre. Si la lees, la Biblia, en ella encontrarás el tesoro espiritual de la vida eterna, pero ahí también está el tesoro material de tu bendición. No, esto es impresionante. Es increíble lo que sucede. Ahí encontrarás el tesoro también de tu bendición. Entonces el muchacho, ya siendo viejo, encuentra que, mire, todo lo que había perdido, todo lo que había pasado por no encontrar el tesoro de la bendición de Dios. Así que, amable amigo televidente, a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, Dios tiene estas maneras de bendecirnos conforme a nuestro título de hoy. Dios bendice, Dios nos cuida, nos restaura y también nos prospera. Amigo, espero que tú hayas recibido una bendición muy especial y espero que también nos acompañes para una oración en este momento. Repítele a Dios conmigo esta oración. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, yo rindo mi vida, yo me entrego a ti y yo, Señor, me tomo de tu mano. Te pido perdón, dile así.
Te pido perdón, Señor, por no haber sido fiel contigo. Límpiame con tu sangre, ayúdame, sáname y bendíceme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, Dios te bendiga grandemente y nos esperamos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que estés muy bien y agárrate de la mano del Señor.